buenas tardes. El equipo está conformado por Pérez Marianí, Landa María Eugenia y Rojas Carmen. El tema que nosotros vamos a exponer se titula Funciones de categorías gramaticales dentro de una función. Bueno, las categorías gramaticales es una variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan una forma morfológica concreta de una palabra mucho más general que en el uso tradicional, del término. Los sustantivos es el tipo de palabra cuyo significado determina la realidad. Esto es, los sustantivos nombran todas las cosas como personas, cosas, sentimientos e ideas. Sus clases son contable como una caja, 3 bucetas, incontable el agua, ya que las gotas de la lluvia no se pueden contar. Propios, trata de nombres propios como Jesús, María, José, entre otros. Comunes, un carro o una casa. Simples, un elefante. Compuestos, coche. Concreto, un almacén. Y abstracto, poder, felicidad, amor, entre otros. Los adjetivos, su definición es la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo. Entre sus clases están los específicos, que son aquellos que indican la cualidad del sustantivo. Por ejemplo, rápido, lento, grande y pequeño. Y los explicativos, que son aquellos que redundan en la cualidad del sustantivo. Por ejemplo, la nieve es blanca y la noche es oscura. Mi nombre es María Eugenia Landa. Yo les voy a hablar sobre los artículos. El artículo es una parte variable de la oración, cuya función es limitar la extensión del sustantivo. A su vez, el artículo se clasifica en dos: artículos definidos y artículos indefinidos. Cuando hablamos de los artículos definidos, estos designan objetos concretos, los cuales se supone ya conocidos por el oyente. Estos son en masculino, femenino, singular, plural. Cuando hablamos del masculino en singular, podemos decir el participante. Cuando lo vamos a llevar a plural, decimos los participantes. De igual manera acontece con el femenino. Decimos la participante en singular y las participantes en plural. También tenemos el neutro, que este sería solamente lo necesario, lo bonito o lo malo. La clasificación de los indefinidos, estos van unidos al sustantivo, lo presentan de un sentido más general, ya no es como este que es el participante. Aquí podemos hablar de masculino, femenino, singular y plural también. En este caso, si agarramos el masculino, decimos un participante en singular o unos participantes en plural, igual en el género femenino. Ellos poseen ciertas características. La primera es que varían en género y en número. La segunda es que preceden a los sustantivos y a los adjetivos. Y la tercera son palabras tónicas y átonas. Seguidamente les voy a hablar sobre los adverbios. Los adverbios son un tipo de palabra invariable que modifican al verbo y a su vez se clasifican en adverbios de lugar, de negación, de cantidad, de tiempo, de duda, de modo y de afirmación. Les voy a decir por encimita más o menos cómo aparecerían ellos en las oraciones. Cuando hablamos de los adverbios de lugar, en la oración los vamos a ver que dice allí, aquí, ahí, allá, acá, abajo. Cuando hablamos de los de negación, podemos encontrarnos en la oración donde dice no, nunca o tampoco. Cuando hablamos de los de cantidad, aparecen como muy, mucho, poco, bastante. Los de duda aparecerían como probablemente, quizás, acaso. En el de tiempo sería como ahora, ayer, anteayer, hoy. En el de la afirmación sería sí, también, cierto y claro. Y en el de modo aparecerían como así, bien, mal, solo y peor. Poseen tres funciones. La primera es que complementan al verbo, complementan a los adjetivos y complementan a los adverbios. Les voy a hacer más o menos como una oración corta para que vean cómo sucede. La oración principal podría ser los muchachos llegaron.
¿Cómo vamos a ver cómo un adverbio modifica al verbo? Decimos, los muchachos llegaron ayer. ¿Okay? En el caso del adjetivo podemos poner, los muchachos llegaron ayer cansados. Y en el caso del adverbio decimos, los muchachos llegaron ayer en la mañana. Son dos adverbios de lugar, de tiempo, perdón. Seguidamente les voy a hablar de los pronombres. Los pronombres es una parte de la oración que se coloca muchas veces en lugar del nombre para evitar su repetición. Los pronombres se dividen en tres tipos de pronombres. Existe el pronombre personal que sustituye al nombre, esto vendría a ser yo, tú y nosotros. Los pronombres identificativos que pueden aludir a cosas y también a nombres que serían alguien, alguno o nadie. Y los pronombres demostrativos, que estos solo son los que señalan grados de proximidad, que sería este, aquel o esa. Ellos cumplen una sola función, que es sustituir al nombre o hacer referencia a él. Y tienen tres características. La primera, sustituyen a los sustantivos. La segunda, facilitan la expresión lingüística, evitan la repetición de los nombres. Esto sobre todo es cuando nos toca redactar algún documento para no repetir el mismo nombre de la persona. Si estamos hablando de María, podemos, comenzando la introducción del texto, podemos decir María. Pero cuando nos toca nombrarla más abajo, en vez de volver a poner María, podemos decir la ciudadana antes mencionada. Y tercero, concuerdan en género y número con el sustantivo al cual están reemplazando. Mi nombre es Carmen Rojas. Yo les voy a hablar del verbo. El verbo es la palabra que indica la acción, el pensamiento o el sentimiento del sujeto. Se divide en dos partes, raíz y desinencia. La raíz es la que conserva su forma, no se modifica. Por ejemplo, en el verbo beber, la raíz es ver. Cuando hablamos de las desinencias, ellas son las terminaciones que van al final de la raíz. Forman parte de ella y cambian de acuerdo a persona, a número, a tiempo y a modo. Por ejemplo, el mismo verbo beber, podemos decir bebieron. La desinencia es hieron y se conjuga en un tiempo pasado. ¿Cuál es la función principal de las desinencias? Como hablamos, cumple función de persona, número, tiempo y modo. ¿Cómo ocurre esto? Cuando conjugamos un verbo en primera persona, la acción ocurre desde el hablante. Por ejemplo, cuando decimos yo escribo, yo como, yo voy. Cuando lo hacemos en segunda persona, cuando la acción ocurre desde el oyente. Ustedes van, ustedes vienen o ustedes fueron. Y en tercera persona, la acción ocurre en personas distintas, tanto al hablante como al oyente. Ellos, aquellos. Cuando las desinencias cumplen una función de número, cuando es en singular o plural. Cuando es en singular, yo es una sola persona, y cuando es plural, lo hacemos en segunda persona, ustedes. Cuando la desinencia cumple una función de tiempo, cuando ocurre en presente, pasado y futuro, la acción o el verbo indica un tiempo determinado. Yo estoy, ustedes fueron, estaremos mañana. ¿Cómo funciona en modo? Cuando indicamos hechos reales. Cuando hablamos de que ayer llovió, es un hecho real, estoy seguro que es cierto. Cuando es en subjetivo, cuando probablemente ocurra, son hechos de duda, a lo mejor lloverá, parece que va a llover, son cosas que generan duda, no estamos seguros de que van a ocurrir. Cuando es imperativo, cuando la acción nos indica una orden, siéntate, levántate, etc. El verbo tiene 4 clases. El verbo auxiliar.
El verbo auxiliar es aquel que se conjuga conjuntamente con otro verbo y da el sentido, un sentido más amplio a la oración. Por ejemplo, cuando yo digo Ana ha llegado pronto, aquí tenemos un verbo llegar, ¿verdad? ¿Cómo no podemos decir Ana llegado pronto? Nos hace falta un verbo auxiliar que al conjugarnos nos da un sentido a la oración. En este caso el verbo auxiliar es Ana ha llegado pronto. ¿Cuándo son los verbos defectivos? Los verbos defectivos son aquellos que al momento de conjugar no lo podemos hacer ni en primera ni en segunda persona. ¿Por qué? Porque carecen de sujeto de acción. Por ejemplo, el verbo ocurrir no se puede decir yo ocurrí o ocurriste. No se puede conjugar ni en primera ni en segunda persona. Por lo que hablamos, carece de sujeto de acción. Los verbos regulares son los verbos que no se modifican ni en su raíz ni en su desinencia. Un ejemplo de ellos son amar, temer y partir. Cuando digo amar, amaré, temeré, partiré, la raíz se conserva y la desinencia también. En cuanto a los verbos irregulares, estos son verbos que se modifican tanto en su raíz como en su desinencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensar, al momento de conjugarlo, yo no puedo decir yo pensar. Debemos decir yo pienso. Modifica la E por la I. Seguidamente vamos a hablar de la conjunción. ¿Qué es la conjunción? La conjunción son palabras o conjuntos de palabras que nos permiten unir oraciones o unir palabras que estén en un mismo nivel. Por ejemplo, cuando yo digo José y María, la letra I, que en este caso sería una palabra, nos está uniendo a dos nombres que están en un mismo nivel. Algunos tipos de conjugación son copulativas, cuando decimos Gustavo y José no creen ni admiten que exista Dios. Tenemos la I, tenemos no y tenemos ni. Varias palabras están dando un sentido más amplio a la oración. En adversativas, las adversativas indican una contradicción. Por ejemplo, cuando decimos la tierra es redonda, pero no perfectamente esférica, la palabra pero nos está dando una contradicción. Está uniendo la oración que están en distintos niveles. Condicionales, serás apreciado siempre que cumplas con tu deber. La palabra lo indica, nos está dando una condición. Y ampliativas son aquellos tipos de conjugación que agregan cualidades adicionales al objeto o al sujeto. En este caso, Andrés Bello, además de escritor, era excelente jurista. Ya para finalizar, vamos a hablar de la preposición. La preposición también son palabras que unen a palabras u oraciones, pero en este caso están en distintos niveles. Por ejemplo, me fui a Japón. Está uniendo me fui con el hecho de ir y Japón es una ciudad. La letra A nos une expresiones que están en distintos niveles. También podemos decir con la preposición de ante, la niña se paró ante mí. La niña está ejecutando una acción ante otra persona, son sujetos que están en distintos niveles. Otro ejemplo pudiera ser bajo. Tu lápiz lo encontré bajo la cama. Ahí está hablando de objetos diferentes, lápiz y cama. Muchas gracias, esto ha sido todo. Espero que el tema haya sido de su agrado y complemente los conocimientos.